Bienvenidos. Continuamos entonces con la segunda parte de esta sesión, que sería la tercera sesión del curso Análisis de Falla, donde estamos hablando de la metodología general para hacer análisis de falla de elementos mecánicos, concretamente en la etapa del mecanismo de falla. Otra de las actividades que tenemos que realizar dentro de las necesarias para cumplir la etapa de determinación del mecanismo de falla es ver cuál es la relación que hay entre la microestructura del material y el modo de falla presente que tenemos en ella. Entonces, ¿para qué es útil eso? La idea es el poder determinar si hay presencia de microgrietas, por ejemplo, picaduras de corrosión, deformación superficial, detalles estos que por su tamaño están por debajo de la sensibilidad de detección de los ensayos no destructivos, que a veces son muy pequeñitos. Es decir, a inspección visual puede que no veamos picaduras de corrosión cuando son muy pequeñas o no veamos microgrietas. Entonces, cuando hacemos el análisis de la microestructura, es decir, secciones metalográficas, ceramográficas, pues podemos ver la presencia de picaduras de corrosión que antes no veíamos, por ejemplo. También es importante el poder determinar características microscópicas de los modos de falla respecto a los microconstituyentes. Por ejemplo, si una grieta se propaga de manera transgranular o de tipo intergranular. En este caso estamos viendo una aleación base-níquel en la cual la grieta se ve de tipo transgranular. Dependiendo del tipo de agrietamiento que tengamos, pues hay algunos modos de falla que prefieren irse por trayectoria transgranular y otra por trayectoria intergranular. Por lo tanto, eso nos ayuda a determinar el modo de falla presente. Y por otro lado, nos interesa también conocer qué modificaciones de la estructura o de la microestructura del material se han presentado por efecto, por ejemplo, de las condiciones de operación o de mantenimiento o de tiempo de servicio de nuestra estructura. Casos como, por ejemplo, la descarbonización en aceros o la precipitación de fases fragilizantes. En este caso en concreto, esta imagen, lo que estamos observando es que en un acero IC 310 que operó a alta temperatura durante varios meses, se puede ver cómo se precipitó en límite de grano una línea de carburos de cromo que puede estar relacionada con un agrietamiento prematuro de corrosión fatiga. Ahora hablando ya de la etapa de análisis del material y proceso de manufactura, digamos que con este último tema que acabamos de ver, pues cubrimos prácticamente todos los pasos o actividades que hay que realizar para poder determinar el modo de falla presente. Ahí vimos la inspección visual, vimos el levantamiento metrológico, los ensayos no destructivos, la selección de zonas para realizar ensayos destructivos de laboratorio y cómo se debe cortar, la inspección en microscopio electrónico, la determinación de composición elemental y compuestos presentes en productos de la corrosión o de desgaste y la determinación de la relación entre la microestructura y el modo de falla. Ahora pasamos a otra etapa, que es el análisis de material y del proceso de manufactura. En estas actividades hacemos pues determinación de la composición química de las piezas, ensayos mecánicos y determinación de la microestructura del material. Entonces aquí la primera actividad que tenemos ahí colocada es precisamente la de la determinación de la microestructura de nuestro material. Entonces, ¿qué se hace en la determinación de la microestructura del material? Básicamente lo que nos interesa es usando una técnica, por ejemplo, de espectroscopía de emisión óptica, en compañía, por ejemplo, de técnicas de microscopía electrónica de barrido, también para composición química, o sea, la técnica EPMA, que es la técnica de microsonda electrónica, utilizando la fluorescencia rayos X o la difracción de rayos X, se puede determinar la composición química de un metal en las zonas de análisis, que para recordemos en general van a ser dos, la zona de referencia y la zona de falla. En el caso de materiales cerámicos se combina una técnica como la difracción de rayos X y una de composición química elemental como la microsonda electrónica y también la fluorescencia de rayos X. Para el caso de polímeros combinamos normalmente DRX con espectrometría de infrarrojo o también con análisis calorimétricos como el TGA o el DSC. Ensayos mecánicos se pueden utilizar o se usan realmente para poder analizar las fallas y verificar las especificaciones de diseño versus las que tenemos en nuestros materiales. Es decir, ¿qué especificaciones de diseño estamos hablando? Por ejemplo, la resistencia última o la resistencia a fluencia. Entonces hacemos ensayos mecánicos con una probeta de tracción con el objetivo de verificar si efectivamente esa resistencia mecánica se está cumpliendo o no. También utilizamos ensayos como el de microdureza. Todo también con el objetivo de poder confrontar con la información de diseño y ver si estamos cumpliendo o no con especificaciones en esa pieza en particular que estamos inspeccionando.
Por ejemplo, acá podemos ver en esta figura, la 216, que tenemos un tornillo, el cual corresponde, según información de diseño, a un espárrago de referencia ASTM A193 grado B7, el cual, al hacer el ensayo de tracción en laboratorio, dentro del contexto de un análisis de falla, se determinó que la resistencia es de 941 megapascales, y la norma pide que ese tornillo o ese espárrago nos dé mínimo 860. Por lo tanto, cumplimos con la especificación, en este caso, de resistencia mecánica. Hay que tener muy presente, sobre todo en el concepto o en los conceptos de análisis de falla, que aunque en diseño es muy común que los diseñadores queden con la idea de que siempre hay que asegurar una resistencia mínimo de, y no importa qué tan grande sea, en análisis de falla hay que tener mucho cuidado porque en muchas aplicaciones, por ejemplo, de resistencia a modos de fractura que cooperan con el desgaste o procesos de corrosión, la dureza no es conveniente que sea muy alta. O sea, en esos casos puede que nos interese comparar la dureza medida o la resistencia medida en un ensayo de tracción, no contra un valor mínimo, sino contra un valor máximo que no se debe superar. Entonces, uno como analista de falla debe estar muy pendiente de esas especificaciones de diseño, si son máximos o mínimos a la hora de confrontar. En la foto de la derecha lo que vemos es una junta soldada en la cual se tomaron durezas de escala Brinell en el metal de soldadura, en la zona afectada por el calor y en el metal base. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de poder determinar si había evidencia, por ejemplo, de fragilización por hidrógeno en la zona afectada por el calor o en la zona del metal base. Es decir, en este caso los ensayos se están utilizando también para buscar qué relación tenemos de las propiedades con la microestructura del material. También, ¿qué nos interesa analizar en esos casos de análisis del material y de la microestructura? El poder detectar contenidos inclusionales, que es lo que vemos aquí arriba a la izquierda, contenidos o procesos mejor de manufactura que están presentes en las piezas, que es lo que vemos en la parte central, y recubrimientos que estén presentes con sus espesores. En general, todos los materiales vamos a encontrar que tienen discontinuidades. Recordemos que discontinuidad significa un hueco dentro del material. Y los huecos pues concentran el esfuerzo. Esas discontinuidades pueden ser de tres tipos básicos, o defectos, o discontinuidades tipo grieta, o discontinuidades tipo alargadas, o discontinuidades de tipo redondeada. Para el caso concreto de aceros, se utiliza una escala ASTM de medición de esas discontinuidades, que clasifica las discontinuidades o las inclusiones como tipos sulfuros, tipos óxidos y tipos silicatos. Además de eso, le agrega un nivel de severidad, que es un número que va desde 1 hasta 5, donde 5 es el nivel de severidad más alto, que uno lo debe interpretar de que hay mucha cantidad en área de inclusiones. Por ejemplo, en este caso, en la imagen de la izquierda, estamos viendo un nivel inclusional que nos genera sulfuros tipo A4, y óxidos de 3, significa que la severidad está entre 4 y 3 para sulfuros en el primer caso y para 3 en el nivel de óxido. Este material que estamos viendo ahí, digamos que es un acero de calidad estándar, el que conseguimos cuando vamos a cualquier punto de venta de aceros en nuestra ciudad, digamos acá en el área de Bogotá. Esos son aceros de calidad estándar, pero no significa que son los mejores. Si uno va a mirar la calidad de los aceros de los rodamientos, los valores de los contenidos inclusionales rara vez pasan de 2, es decir, encontramos A1 o de 1 o a veces hasta de 2 a 2, pero nunca vamos a encontrar nivel de severidad 3 o más. Es decir, ese contenido de inclusiones nos da una idea de qué tan buena es la calidad metalúrgica de un material, en este caso un acero. En la parte central, el análisis de microestructura lo que nos ayuda es a determinar qué proceso de manufactura se usó. En este caso es una pieza aeronáutica de duraluminio que se macroatacó y que nos permite ver esta reducción de espesor que vemos acá. Se ve claramente que fue generada por un proceso de formación plástica, lo que nos permite es deducir que se trata de una pieza forjada. Y la foto de la derecha nos habla de una sección que se hizo sobre un eje de acero cromado, en la cual al medir el espesor pues podemos confrontar con lo que pide la norma API para esta aplicación en particular, que es la norma del Instituto Americano del Petróleo, que normaliza muchos elementos de extracción y transporte petrolero, en la cual nos dice que este espesor de cromo debe tener mínimo tal valor y máximo tal valor, con lo cual podemos confrontar y verificar si se cumple o no se cumple. En esta otra imagen, lo que tenemos es un análisis de medición de esfuerzos residuales. ¿Y eso para cuándo se aplica? Pues cuando queremos ya determinar las solicitaciones, que es la siguiente actividad que tenemos que realizar. Pero antes de entrar digamos, especificar este
esta diapositiva, pues vale la pena recordar qué son los términos de fractografía, desgastografía, análisis de superficies corroídas o análisis de superficies deformadas, o sea, ¿a qué hacen referencia? Entonces, fractografía, ustedes encontrarán en los textos que más que todo lo indican o sugieren que consiste en una inspección visual que se hace en las superficies de las piezas para determinar qué modo de fractura tenemos. O el análisis de superficies desgastadas es lo mismo, pero para determinar qué tipo de desgaste se presentó en la pieza. O análisis de superficies corroídas para ver qué tipo de corrosión se presenta y cuál probablemente sea el agente que lo ataque. Pero si nosotros hacemos más general ese concepto, podemos decir que, por ejemplo, la fractografía son todos aquellos análisis que usan analista de falla para poder determinar qué modo de falla tiene. O sea, no solo inspección visual. Ahí también tenemos metida la metalografía, también tenemos metida la metrología, tenemos metidos los ensayos no destructivos. O sea, todo aquello que ustedes hagan para poder determinar qué modo de fractura tenemos, además de la inspección visual, que es lo obvio, pues es lo que llamamos fractografía. Lo mismo lo podemos decir para la desgastografía o análisis de superficies de desgaste, como lo quieran decir, análisis de superficies corroídas y análisis de piezas deformadas. Entonces, todo eso lo estamos realizando en las etapas de determinación del mecanismo de falla. Ahora, otra etapa que hemos ahí comentado en la metodología general propuesta de análisis de falla, que aplica sobre todo para el laboratorio, pues tenemos acá la determinación del mecanismo de falla. O sea, ahora sí vamos a determinar ese mecanismo de falla, cómo se dio. ¿Qué ya hemos hecho hasta este momento? Ya conocemos el modo de falla presente o modos de falla presente. Tenemos antecedentes de falla. Los tenemos acá, los modos de falla. Y tenemos un análisis de material y su proceso. ¿Qué nos falta hacer para evaluar las posibles fuentes de falla? Entonces nos hace falta hacer cálculos. ¿Cálculos concretamente de qué? Pues de diseño. ¿Qué necesitamos conocer? La medición de la solicitación, o sea, las cargas. Las resistencias ya las conocemos porque hemos hecho ensayos mecánicos, por ejemplo, y nos toca hacer cálculos para determinar, por ejemplo, factores de seguridad. Entonces, esa etapa es muy importante para poder redondear todo lo que necesitamos saber de nuestro evento de falla y ya poder evaluar todas las fuentes de falla, es decir, fue mantenimiento, fue operación, fue diseño, en dónde estuvo el error o la emisión que generó o desencadenó nuestro evento de falla. Entonces, en esta parte en concreta de medición de solicitaciones, es el ejemplo que estamos viendo acá de la medición de esfuerzos residuales. Ahora, ¿por qué se coloca en solicitaciones? Resulta que los esfuerzos aplicados a una pieza, pues en general, son esfuerzos que el diseñador asume que son esfuerzos nominales, o sea que dependen únicamente de fuerzas externas. Pero hay que recordar que la manufactura de las piezas siempre nos deja esfuerzos residuales, en mayor o menor medida, pero los tenemos. Por ejemplo, con esta técnica que se llama técnica de taladrado o del drilling, lo que se hace es que se genera un triángulo de rosetas de galgas de esfuerzo, en la cual si esta tubería tiene esfuerzos residuales, al hacerse el taladrado de un agujero central en esa disposición de galgas, el taladrado lo que hace es liberar esfuerzos residuales y lo vamos a poder censar en la distensión que se presente en las galgas de deformación. Con eso podemos deducir qué esfuerzos residuales tenemos en nuestra estructura. Entonces podemos corregir cálculos. De pronto el diseñador original pensó que no había esfuerzos residuales y por lo tanto asumió que la pieza estaba solo sometida a esfuerzos aplicados nominales y le faltó tener presente que la manufactura dejaba, por ejemplo, un 20% del esfuerzo de fluencia, o un 30, o un 50, o un 80% del esfuerzo de fluencia. Y eso obviamente modifica la resistencia de los materiales a los diferentes modos de falla. En el caso de la derecha lo que tenemos es una tubería de aluminio, la cual se le colocaron galgas de esfuerzo también o de deformación con el objetivo de aplicarle presión para ver cuál es la presión de falla que generaba. O sea, estamos haciendo medición de solicitaciones y en este caso también a la vez medición de resistencias. Estamos complementando esa información que no podemos recabar solamente de la pieza que falló. Hacemos también ensayos experimentales con piezas similares para poder determinar estos casos adicionales de solicitación para poder medir exactamente cuál es el esfuerzo que se está aplicando sobre las piezas. Aquí vemos un ejemplito de cuando se aplica ese caso de, digamos, de la determinación del factor de seguridad o de cálculos de las solicitaciones en general. Digamos que para el eje que vimos, que era en una imagen anterior que correspondía a un eje que falló por corrosión bajo esfuerzo, en donde al hacer la inspección de la superficie de fractura y después de hacer metalografía, dureza y demás, podemos llegar a la conclusión de que esta fractura fue del tipo corrosión-fatiga. Ahora, ¿cómo lo podemos corroborar ese diagnóstico que lo hacemos desde la sola inspección metalográfica de propiedades y inspección visual? ¿Cómo lo podemos corroborar con cálculo? Entonces aquí lo que tenemos es el diagrama de esfuerzo alternante,
contra el esfuerzo medio. Recuerden que ese es el diagrama de Goodman, con el cual hacemos los análisis de fatiga. Entonces, en esta aplicación en particular, nosotros tenemos datos del torque de la bomba que está manejando esta varilla y también tenemos el dato de cuál es la curvatura del pozo, con lo cual podemos sacar el momento flector que está actuando en ella. Se hacen los cálculos respectivos y logramos establecer que el esfuerzo alternante fue de 5.75 megapascales y el esfuerzo medio es de 621 megapascales. Luego el punto de operación está acá. Noten que eso significa que el factor de seguridad contra fatiga es del orden de 13 veces o 14 incluso, y que el factor de seguridad contra deformación plástica es del orden de 1.43. Sin embargo, estamos encontrando una fractura que muestra evidencias de fatiga. Entonces, esto indirectamente lo que nos está diciendo es que la resistencia que nosotros estamos asumiendo que es de fatiga, que es esta línea, realmente no es esa, está más abajo. ¿Por qué razón? Por la presencia del ambiente corrosivo. Es decir, en este caso el estudio de solicitaciones y de cargas nos ayuda a corroborar que efectivamente el mecanismo de falla que nosotros tenemos acá no es fatiga mecánica sola, sino corrosión fatiga, donde la corrosión lo que hace es bajar la resistencia de nuestra pieza al modo de falla en particular, que en este caso pues es la fatiga. ¿Cómo elaboramos entonces el informe final ya de nuestro informe? Es decir, cómo vamos a realizar el reporte de todos los hallazgos que hemos encontrado hasta este momento. Entonces, en el informe final del mecanismo de falla físico, lo que se recomienda es que tengamos estos aspectos mínimos a mostrarle a nuestro cliente. El primero es identificar el componente de falla de una manera muy detallada. Es decir, si nuestra pieza fallada tiene, por ejemplo, tallado en relieve o con pinturas, los seriales, los parte número, todo eso hay que dejarlo documentado en imágenes fotográficas e incluirlo dentro del informe. O si la pieza no tenía ninguna identificación de parte, nada tallado en la superficie, pues lo que se puede hacer es que cuando llega al laboratorio o al sitio de inspección secundaria la pieza, pues se le toma imagen al desprendible en donde viene detallado qué pieza se envió desde qué remitente y hacia qué destinatario. Esto con el objeto de evitar posibles sospechas de que la pieza que se inspeccionó realmente no era la que se había solicitado que se inspeccionara. O sea, hay que tratar de documentar muy bien cuál fue el componente que efectivamente se inspeccionó y del cual se está hablando en el respectivo informe. En un segundo aspecto importante hablar de los antecedentes de falla, es decir, hacer un resumen de la información relevante dada por el diseñador y la que se recopiló del usuario final. En un tercer aspecto es mirar los modos de falla detectados, como la muestra de los resultados de laboratorio que ayudaron a definir los modos de falla presentes, es decir, lo que llamamos fractografía, desgastografía o análisis de superficie de desgaste, análisis de superficies corroídas. Es decir, todos esos resultados que tenemos nosotros ahí. Acá la idea es colocar toda la evidencia que nos permita decir sin lugar a dudas para el lector de que este modo de falla es fatiga, este modo de falla es desgaste abrasivo, este modo de falla es corrosión por picaduras. En otro apartado de colocar los resultados de las mediciones y ensayos de pieza y material, o sea, las mediciones de solicitaciones, resistencias, esfuerzos residuales, montajes experimentales que hemos realizado para poder mirar cómo funcionó la pieza en servicio o una pieza similar en un equipo similar o el equipo colocado en funcionamiento para determinar, por ejemplo, estado vibratorio, estado de ruido, todo lo que podamos haber hecho de medición, tanto de solicitaciones como de resistencias, que nos ayude a complementar lo que hicimos sobre la pieza misma. En un parámetro E o un ítem E colocamos los cálculos en los cuales se hallan los factores de seguridad reales, con los cuales sabemos si estamos operando con factor de seguridad holgado o con factor de seguridad corto. F, conclusiones y determinación de los mecanismos de falla. Recuerden que acá lo que se concluye es qué modos de falla tenemos y cuál fue la fuente de falla, es decir, si fue diseño, si fue manufactura, si fue material, cuál fue la causa raíz física de nuestro evento de falla. Y en G colocamos las recomendaciones, en lo que a nuestra opinión como expertos técnicos en el área podamos dar para prevenir una nueva ocurrencia de falla en el futuro. Eso es lo que llamamos entonces el informe mínimo de mecanismo de falla, que es el mecanismo de falla físico o químico de nuestra pieza. Ahora, por otro lado, tenemos también que está el análisis de la causa raíz de falla, que recordemos que es el otro componente. Recuerden que siempre un análisis de falla consiste en el análisis del mecanismo de falla físico y el otro que es el análisis de falla de causa raíz, que es el que llamamos también análisis de falla de lo que tiene que ver con la organización en la cual está la fuente de la falla. Entonces aquí, ¿qué etapas se queman? Que es similar a las etapas que se analizan en el caso del análisis de
del mecanismo de falla físico, pero que tiene obviamente otras connotaciones. Por ejemplo, la primera etapa es la de recopilación de antecedentes de la fuente de falla. Es decir, ustedes ya identificaron en el mecanismo de falla que la fuente fue diseño. Entonces ahora vamos a la empresa que hizo el diseño y hacemos la recopilación de los antecedentes de esa fuente relacionados obviamente con nuestro evento de falla. ¿Qué recopilamos? Pues el manual de calidad de esa empresa o de este departamento dentro de nuestra organización. Recopilamos los procedimientos de la fuente de falla y recopilamos los registros de calidad de la fuente de falla. Por otro lado, otra etapa es la determinación de los modos de falla humanos u organizacionales que se pueden encontrar. ¿Y eso cómo lo hace uno? Pues fundamentalmente a través de entrevistas con todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso de generación o de aplicación de los procedimientos que estuvieron involucrados en la fuente de falla. Otra etapa es la verificación de ejecución de procedimientos, que ahí básicamente es una auditoría en la cual lo que vamos a hacer es comparar si los procedimientos escritos realmente corresponden con los registros que se están adelantando en el proceso de generación de esos elementos o de fabricación o de diseño o de montaje de lo que estamos nosotros analizando. Determinación del mecanismo de falla humano organizacional, es decir, cuál fue la secuencia de eventos que se presentaron y por lo tanto encontrar la causa raíz. Recordemos que la causa raíz pues puede ser, por ejemplo, que faltó capacitación en nuestro personal o que faltó herramientas o que no había una política de calidad o que los procedimientos no están suficientemente especificados, etcétera, etcétera. Y siempre deben recaer en un responsable, es decir, una persona de la alta dirección de nuestra empresa, concretamente la empresa a la cual es responsable de la fuente de falla, para que esa persona quede también responsable de tomar la acción correctiva, porque si queda responsable un departamento genérico, departamento de diseño, departamento de mantenimiento, departamento de fabricación, pues eso significa que nadie va a tomar acción correctiva. Es mejor que los informes de causa raíz lleguen hasta un nombre, ojalá en particular. Tal persona, vicepresidente o gerente o subgerente, es el responsable de tomar las acciones correctivas para evitar la recurrencia de esta falla. Y la elaboración del informe con sus conclusiones y recomendaciones respectivas. Entonces, para ello, vamos a mirar generalmente qué es lo que nosotros hacemos en la etapa de recopilación del manual de calidad. O sea, algunas de las cosas que generalmente se hacen acá. Entonces son, una vez detectada la fuente, entonces lo que se solicita es a la organización responsable de la fuente de falla, pues el manual de calidad, donde se tenga una definida, una política de calidad, cuál es la estructura organizativa, es decir, para asegurar de que se hagan los procesos con un mínimo de calidad en diseño, en mantenimiento de operación, cuál es la jerarquía que hay dentro de la empresa, tenemos que conocerla y eso está escrito en el manual de calidad. También tenemos que conocer las responsabilidades de cada una de las personas, eso también está escrito en el manual de calidad, no necesariamente con nombre propio, pero sí por lo menos con nombre de cargo. ¿Qué recursos, qué procedimientos generales regulan el sistema de aseguramiento de calidad? Es decir, eso es lo que está incluido en el manual de calidad. La parte filosófica como tal de cómo gestionamos la calidad en nuestra organización. En la recopilación de procedimientos de la fuente de falla, lo que normalmente solicitamos es los procedimientos operativos o lo que se llaman también como instrucciones de trabajo, que debían adelantar las personas para asegurar la calidad de las actividades de la fuente de falla. Es decir, acá estamos recopilando el deber ser. Por ejemplo, si se ha detectado que la fuente de falla está en deficiencias de material, se requiere conocer el procedimiento que aplicó el fabricante para asegurar que su producto cumple con la composición química, o la dureza, o el tamaño de grano, o la resistencia a fluencia, todo lo que haya sido solicitado por el diseñador. En la tercera actividad, que es la de recopilación de registros de calidad de la fuente de falla, entre otras cosas lo que hacemos es recopilar los documentos en los cuales se supone que la organización responsable de la fuente de falla anotó lo que efectivamente se realizó, por eso se llaman registros, es lo que efectivamente se hizo. Es decir, lo que nos permite a nosotros al confrontar con la fuente de los procedimientos es ver si acá dice que se tiene que, por ejemplo, aplicar con un torquímetro, un torque 40 Nm mínimo, en el registro nos debe decir, para esa máquina en particular se aplicó un torque de 48 Nm o se aplicó un torque de 35 y con eso podemos saber si se ajustó o no el procedimiento aplicado para nuestra fuente de falla en particular. En la parte ya de elaboración como tal del informe de causa raíz, entonces lo que tenemos que colocar en ese informe es identificar la fuente o fuentes de falla que detectó el informe del análisis del mecanismo de falla. O sea, debemos arrancar, ya sabemos que la fuente de falla de este evento de falla que estamos analizando fue una deficiencia en diseño, una deficiencia de material, etc.
Otro apartado colocamos los antecedentes, pero antecedentes concretamente para análisis de causa raíz. Entonces, el resumen de la información relevante obtenida en la recuperación del manual de calidad, de los procedimientos auditados, de los registros de la calidad de la fuente de falla, más el resumen de los aspectos relevantes del informe de análisis del mecanismo de falla. C. O apartado C, modos de falla humanos organizacionales detectados, que muestra los resultados, por ejemplo, de las entrevistas realizadas y su análisis. Por ejemplo, que se detectó a partir de ello que el personal al entrevistable, el personal técnico, ustedes detecten como analistas que realmente, aunque los procedimientos dicen que se capacitaron, ustedes detectan que esos operarios realmente nunca asistieron a los cursos de capacitación, o nunca fueron capacitados en el manejo de los equipos, o nunca fueron entrenados apropiadamente, o simplemente existía un registro de que se había hecho algo cuando realmente no se hizo. Eso se puede detectar fundamentalmente con las entrevistas. Resultados de la auditoría a los procedimientos y registros de calidad que efectivamente se desarrollaron. Es decir, confrontar lo que debería haberse hecho según el manual de calidad y los procedimientos y lo que realmente se hizo según los registros. Y con eso ustedes pueden decir a la organización, vea que no se están aplicando correctamente los procedimientos, o sí se están aplicando, o se están aplicando a medias, y posiblemente las causas son estas. Y análisis de la información para detectar los desfases presentes y su origen, que es lo que les comentaba ahorita. F, conclusiones y determinación del mecanismo de falla humano organizacional. Es decir, acá recuerden que llegamos a las causas raíz, en donde podemos decir hay deficiencias en capacitación, hay errores humanos, hay negligencias, hay falta de recursos, falta de la política de calidad, etcétera, etcétera. Y G, recomendaciones para prevenir una nueva ocurrencia de la falla desde la óptica del mecanismo de falla humano y organizacional. Entonces, esto noten que en general pues está más capacitado para hacerlo un profesional en el área de calidad, más que un profesional en el área de materiales o de diseño o de manufactura. Digamos que normalmente los profesionales muy técnicos, como los de materiales, metalurgia, fabricación, manufactura, diseño mecánico, diseño eléctrico, pues están muy adecuados para adelantar como tal, según su formación, un análisis de mecanismo de falla, o sea, la parte física o química del proceso de falla. Pero ya la parte del análisis de causa raíz es más adecuado que lo haga alguien que conozca de políticas de calidad, generalmente un profesional del área de la ingeniería industrial, por ejemplo. Y esto, como requiere meterse mucho con el procedimientos y documentación de la empresa, del sistema de calidad de la empresa en la cual está la fuente de falla, pues entonces es deseable que se haga también al interior de la misma empresa. Es decir, una vez ellos ya conocen el informe mecanismo de falla, ya saben que el mantenimiento falló, pues entonces que empiecen ellos a analizar internamente por qué razón se dio ese proceso de falla, o sea, cuál es la causa raíz. En ese caso es preferible que cuando lo hace la misma empresa, ella misma, se hace el análisis de causa raíz, pues que lo haga con terceros, así sean internos. Es decir, si yo auditar el área de mantenimiento, pues que mi auditoría la haga una persona de mi misma organización, pero que pertenezca a otra área, por ejemplo el área comercial o el área financiera, porque ellos no van a ir sesgados a cuidar que lo que hicimos nosotros estaba bien, sino simplemente van a detectar con nuevos críticos, ver en dónde tenemos las deficiencias que pudieron generar nuestro problema. Y obviamente todo eso coordinado con un analista de calidad que sería el responsable como tal del análisis de causa raíz. Ahora ya hablando de las herramientas de árbol de falla, pues digamos que es importante redondear acá que generalmente se resume la información de un análisis de falla en unos diagramas que comúnmente se conocen como diagramas de árbol, o algunas veces lo llaman diagramas de espina de pescado, que son como un resumen que le gusta mucho a la función directiva de las empresas, en la cual quieren ver el resultado de un análisis de causa raíz o un análisis de mecanismo de falla. ¿Qué es lo que se hace en estos diagramas? Pues básicamente lo que se pretende es que se pueda mostrar en un cuadro resumido cuáles fueron todas las posibles evidencias que se pudieron recolectar sobre las diferentes fuentes de falla. Entonces digamos que acá en este caso tenemos en esta figura un casito de un tornillo aeronáutico que presentó este agrietamiento por un agrietamiento progresivo en servicio, en la cual al inspeccionarse la superficie de fractura se detectó claramente que hay un agrietamiento intergranular, indicando que fue un agrietamiento asistido por el ambiente, en donde este tornillo pues está metido en una zona de la aeronave en la cual no debería acceder el ambiente externo, es decir, se detectó que había problema en el mantenimiento que permitió que hubiera penetración de humedad a través de juntas de traslape hasta la zona donde se encontraba este tornillo. Entonces, con esa evidencia se construyó el diagrama de árbol, ya digamos ya en detalle lo que es el informe de análisis de mecanismo de falla, y ahí se encontró, por ejemplo, que se encontró deficiencia en el diseño.
¿cuál es su evidencia? De que no existía un método de control de torque. Es decir, ese tornillo en industria aeronáutica es práctica común de que tengan métodos de control de torque. Los métodos de control de torque son todos aquellos en los cuales una vez apretado un tornillo con el torque adecuado, utilizamos un método mecánico o químico que evite que la tuerca se eche para atrás, o sea que se pierda el torque. No lo tenía en este caso, y eso es porque el diseño mismo no lo especificaba. Entonces uno puede detectar que hay un diseño deficiente, por lo tanto no existe un método de control de torque que generara la traba mecánica de la tuerca. Eso generó pérdida de torque en servicio, una carga lateral que actuó sobre el perno y por lo tanto facilitó el agrietamiento. Entonces digamos, hay evidencia por este lado. Por el lado de otra fuente de falla, por ejemplo el material deficiente, fabricación deficiente, transporte deficiente o montaje deficiente u operación deficiente, después de analizar toda la evidencia, se encontró, por ejemplo, que los ensayos de material no mostraban anormalidades, por lo tanto no es una fuente de falla. No se encontraron anormalidades asociadas a los procesos de fabricación, transporte, montaje, operación, entonces tampoco es una fuente de falla. Y por otro lado tenemos un ramal que nos dice del árbol que hago un mantenimiento eficiente posiblemente, ya que no se detectó ni reparó un agrietamiento de la pintura exterior en una junta de traslape que permitió la entrada de humedad hasta la zona del tornillo. Por lo tanto, el medio corrosivo atmosférico ingresó a la zona de unión, generando o permitiendo el agrietamiento asistido por el ambiente, que es el que vemos en ese tornillito. Por lo tanto, podemos decir acá que por el lado del diseño eficiente permite el hundimiento en el vástago del perno y posteriormente el hundimiento se genera cargas laterales que facilitan la fractura del perno por cooperación de la corrosión bajo esfuerzo. En este caso, la fotografía que vemos acá, el hundimiento lo podemos evidenciar en esta zona. Aquí se ve el daño superficial que se presentó en la superficie del tornillo, que nos indica que hay movimiento lateral. Este es un diagrama de árbol, entonces. Aquí estamos haciendo un resumen en un solo gráfico que le gusta mucho a la función directiva de las empresas, como les comentaba, en donde veamos todo el análisis, ojalá resumido, que no hay necesidad de que el gerente o los gerentes o sugerentes se pongan a dar un informe extenso de 30, 40 páginas donde están los resultados de ensayos mecánicos, de inspección, sino que en un solo diagramita pues se resuma toda la información que se requiere y que ya si el lector, en ese caso el gerente, se interesaba en ya el detalle técnico, pues pudiera el informe grueso para ver las evidencias más en detalle. La desventaja de los diagramas de árbol es que en general no permiten jerarquizar las posibles fuentes. En este caso noten que el analista está llegando a la conclusión de que el diseño deficiente contribuyó con un mantenimiento eficiente para que ocurriera el evento de falla. La ventaja de los diagramas de Ichikawa o de espina de pescado es que nos permiten priorizar, ya que gráficamente es muy fácil mostrar que la fractura del perno por corrosión de esfuerzo bajo la carga de flexión, entonces podemos adjudicar que lo más probable, o sea, la causa que más pesó, la causa física que más pesó fue el mantenimiento eficiente, y dentro de ella lo que más pesó fue que había un medio de corrosión atmosférico que ingresó a la zona de unión, que no debería haber ingresado. Y no se detectó ni reparó el agrietamiento de la pintura exterior, que es la segunda en orden de importancia después de esta. ¿Esto quién lo decide? Pues obviamente el analista de falla en función de la información disponible, por ejemplo, consignada en los manuales de operación de la aeronave. Y en nivel inferior, es decir, que contribuyó pero no fue lo grueso, está que había una carga lateral actuante sobre el perno, la pérdida del torque del perno en servicio y no existía un método de control de torque. Esto se coloca en nivel segundo, ya que aunque es práctica general en la industria aeronáutica que siempre los tornillos tengan sus tuercas con traba mecánica o química, pues no necesariamente significa que esta fue la causa principal. Digamos, es más claro que el mantenimiento eficiente que permitió la entrada de humedad hasta la zona del tornillo, es la causa principal, y esta probablemente fue una causa contribuyente, porque al perderse el torque aparece la carga lateral y por lo tanto la fuerza flectora que genera el hundimiento y facilita el descabezado del tornillo por ese agrietamiento asistido por el ambiente que vimos. En la práctica, entonces, digamos que ya hablando en conjunto de todo lo que es el análisis de falla, de mecanismo de falla y de causa raíz, pues encontramos de que en la práctica es muy común que por la falta de recursos económicos o de disponibilidad de equipos, disponibilidad de experto en todas las áreas involucradas, porque noten que en una de falla uno se le mete con todo, se mete con materiales, se mete con proceso de manufactura, se mete con diseño, se mete con montaje, se mete con alineación, se mete con vibraciones, todo tiene uno que hacerlo, pues lo mejor es que no lo haga una sola persona, porque obviamente un solo ingeniero o un solo técnico o un solo tecnólogo no es experto en todas esas áreas, tiene que ser experto en una en particular. Entonces lo ideal es que todas esas etapas se hagan por un equipo de analistas de falla, es decir,
que no se hable de que hay un analista de falla, sino que hay un equipo de analistas de falla en donde se conforma de tal manera que se tengan expertos en muchas áreas, cosa tal de que se trate de cubrir todas las posibilidades de fuentes de falla y que no quede nada sin estudiar, porque puede que hay la posibilidad de que si uno no tiene un experto, por ejemplo, en montaje, se haya obviado alguna evidencia que era importante para determinar qué tanto contribuyó la fuente de falla al montaje a un evento de falla. Eso es importante el poder conocerlo. También es muy importante tener presente que en los análisis de falla, pues aunque es deseable que uno pueda tener información de diseño, pues en equipos mecánicos, que son equipos fabricados por empresas internacionales la mayoría de las veces, pues normalmente uno no le muestran la información de diseño, o sea, no le van a mostrar memorias de cálculo. Lo que sí ocurre, por ejemplo, en el caso de colapso de estructuras civiles, donde cuando un puente se cae o un edificio se cae, pues a uno sí le muestran o le tienen que mostrar la memoria de cálculo de el diseño del edificio, del análisis de suelos con los cuales uno puede detectar si hubo problemas en los cálculos. En cambio, en una falla, por ejemplo, digamos de un motor de combustión, pues uno difícilmente le van a entregar la memoria de diseño de cómo se hizo el diseño de esa referencia de motores de una casa reconocida. Entonces, en esos casos va a haber una información muy limitada y le toca al equipo de analistas de falla, pues aplicar criterios de diseño generales para determinar si un motor estaba sobrecargado o no, o si estaba subdiseñado o no. Entonces, por esa razón, es recomendable que se tenga un equipo interdisciplinario de expertos para poder hacer los análisis de mecanismo de falla. Y cuando hablamos de causa raíz, pues es claro que es importante que haya la participación también de un experto en calidad, porque el de calidad es el que nos puede ayudar a detectar dónde hay deficiencias en el sistema de gestión de calidad que nos permitió que la fuente de falla desencadenara todo el mecanismo de falla físico. Por último, un comentario así, digamos, importante en este caso es que en los análisis de mecanismo de falla y también de causa raíz es recomendable o se recomienda no decir con toda seguridad la pieza o elemento mecánico o equipo falló específicamente por tal razón o por tales fuentes, ya que pues siempre hay la posibilidad de que nuestro análisis de falla no haya quedado completamente hecho en cuanto a todas las posibilidades de abordar causas, porque nos faltó personal, nos faltó tiempo, nos faltaron equipos. Entonces, con lo que pudimos hacer, pues lo que concluimos es que lo más probable es que la pieza haya fallado por la cooperación de estos fuentes de falla. Lo mismo para la causa raíz. Estar muy cerrados a que fue exactamente por esta causa, pues tiene uno que estar muy seguro de que todas las demás fuentes de falla hay absoluta evidencia de que no contribuyeron a nuestro evento de falla. Entonces, es una afirmación que puede ser muy fuerte cuando uno adjudica una falla específicamente a una sola fuente o a una sola persona con toda seguridad. Hay que dejar la posibilidad abierta, sobre todo si uno ha tenido limitaciones o de expertos, o de dinero, o de tiempo para hacer el análisis, o también de equipos. Ahora miremos otra familia de análisis que está muy emparentado con los análisis de falla, que son los análisis de aptitud para el servicio. Recordemos que en estos análisis, pues lo que se busca no es determinar la causa de falla física, ni tampoco la causa de falla raíz, sino lo que nos interesa es determinar cuánto le queda de vida a un equipo. Entonces, digamos, vayamos al siguiente escenario. Encontramos un rin vehicular, el cual al inspeccionarlo rutinariamente por ensayo no destructivos o por inspección visual, encontramos que hay un agrietamiento de 10 milímetros. Entonces la persona que trabaja en mantenimiento tiene acá un dilema. Encuentra una discontinuidad en sus inspecciones rutinarias y entonces tiene dos posibilidades. Una es retire la pieza en servicio y cámbiela por su repuesto. Pero eso dependerá obviamente de que el tiempo de parada de la máquina pues no genere un traumatismo muy severo en la producción o que exista el repuesto. O la otra posibilidad es que él decía, no cambio la pieza, sino que más bien calculo cuánto tiempo puede seguir operando hasta que ella entre ya en régimen de falla irreversible y por lo tanto ya deba cambiarla, cosa tal de que me permita hacer una parada programada de mantenimiento. Esa segunda parte, que es la de tratar de calcular cuánto le queda de vida a una estructura, una vez hemos detectado que hay un proceso de falla en evolución, por ejemplo en este caso una grieta, es lo que se llama un análisis de aptitud para el servicio, que es determinar cuánto le queda de vida a una estructura. En ese tipo de análisis, entonces, lo que se hace es, en general, determinar primero el mecanismo de falla y modos de falla involucrados. ¿Por qué es importante esta etapa? Porque uno tiene que saber si lo que tenemos es fatiga, si lo que tenemos es corrosión general, si lo que tenemos es corrosión por picadura, con el objeto de poder aplicar las ecuaciones apropiadas o los modelos matemáticos apropiados para ver cuánto tiempo de falla nos queda. Si no estamos claros de cuál es el mecanismo de falla o el modo de falla presente, pues no podemos calcular con precisión cuál es el tiempo remanente de vida. Lo siguiente que hay que hacer es determinar la etapa de evolución del mecanismo de falla. Es decir, si detectamos, por ejemplo, que es CRIP
estamos en la etapa 1 del equipo, o sea, apenas está iniciando, estamos en la etapa 2, ya de formación estable, o estamos en la etapa 3, que ya estamos cerca de la falla catastrófica. Entonces, dependiendo de la etapa, podemos también decir, bueno, vale la pena hacer cálculo de vía remanente, o efectivamente estamos tan avanzados que más bien lo mejor es parar la máquina y generar el cambio de nuestro elemento, porque estamos en una condición muy peligrosa o de alto riesgo. Otra etapa es determinar la resistencia y propiedades de los materiales, concretamente las propiedades que nos interesa para poder hacer los cálculos de vida remanente. Por ejemplo, en el caso de agrietamientos, una propiedad que es muy importante determinar es la tenacidad de fractura. Determinar las solicitaciones, es decir, tenemos que medir en servicio cuáles son las cargas reales, tenemos que instrumentar nuestro equipo, verificar los datarroyos de nuestras máquinas para ver qué torques, qué esfuerzos flectores, qué cargas laterales están aplicando para poder determinar las solicitaciones reales, porque necesitamos conocer muy bien las solicitaciones, conocer muy bien el modo de falla para aplicar las ecuaciones y de esa manera determinar la vida residual. Y en el informe de elaboración final, entonces determinamos, o concluimos, la vida remanente de la pieza que hemos encontrado agrietada en este momento le queda todavía operando a la condición actual de trabajo. Por ejemplo, le queda un año de trabajo antes de que empiece a entrar en régimen de falla ya catastrófico. Y por lo tanto, por recomendación nuestra, decimos que operemos esta máquina en las condiciones actuales hasta 6 meses, dándonos un factor de seguridad en tiempo de 2, para que aquí a 6 meses hagamos la parada programada. Noten que al hacer eso, le estamos dando a la empresa pues la posibilidad de que no tenga que parar su producción actualmente cuando detectó esa falla en evolución, sino que le damos un tiempo, basado en ecuaciones o modelos matemáticos de nuestro modo de falla, que le permite programar los recursos, hacer los stocks, los inventarios de producción si es necesario, pues para que pueda pasar por la etapa de mantenimiento correctivo sin que genere un traumatismo desde el punto de vista económico muy severo hacia la empresa. En el informe de análisis de aptitud para el servicio, entonces, ¿qué debería quedar o qué se recomienda que quede? Es importante que la identificación del componente de equipo de evaluarse su aptitud para el servicio, identificación del mecanismo de falla involucrado y su estado de evolución, los resultados de las mediciones de resistencias, propiedades y solicitaciones, cálculos de determinación de vida residual, diagnóstico de aptitud para el servicio. A partir de la vida residual calculada, se evalúa si el elemento de equipo de estructura puede seguir operando y hasta cuándo. A veces de acá puede salir el resultado de que no se recomienda seguirlo operando porque ya estamos cerca de la etapa final de fractura o de colapso de la estructura. Recomendaciones que van encaminadas a inspecciones periódicas. Entonces acá, por ejemplo, si uno detecta que probablemente entremos en régimen ya de falla final en 6 meses, entonces se puede solicitar que se hagan inspecciones periódicas, por ejemplo, de tamaños de las grietas, para efectivamente verificar de que los tamaños de grietas que se predicen que va a haber en 1 mes, 2 meses, 3 meses, efectivamente se están teniendo, o si la cinética está yendo más rápido o más lento de lo que esperábamos. Entonces, eso es lo que hacemos en un análisis de aptitud para el servicio. Noten que son análisis muy importantes. No interesa tanto determinar el mecanismo de falla en sí mismo, ni tampoco la causa raíz, sino mi interés es determinar cuánto tiempo le queda de la vida al equipo y si es seguro o no seguirlo operando, para poder hacer una parada de mantenimiento correctivo programado. Y por último tenemos los análisis de ingeniería forense. Recordemos que los análisis de ingeniería forense son análisis de falla, como los que vimos en la primera parte de esta sesión, en donde el objetivo es el que cambia. No, me interesa obviamente conocer la causa raíz de falla y me interesa conocer el mecanismo de fallo humano organizacional y la causa física, pero además de eso me interesa saber si hay repercusiones o no desde el punto de vista legal o de aplicación de garantías o de cláusulas, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos un ejemplito en donde se ve la importancia de un análisis de ingeniería forense. Este es un volante de un vehículo de transporte pesado, el cual una vez fue vendido por el autopartista, o mejor dicho, la persona o la empresa que desarrolló la carrocería. Unos pocos meses después de entregado el bus a servicio con personas a bordo, el conductor se quedó con el manubrio en mano o con el volante en la mano. Hubo una fractura desde el eje de la dirección. Obviamente esa es una falla que no se espera jamás en un vehículo, porque quedarse sin dirección en un vehículo pues es algo grave y puede implicar un accidente fuerte. En este caso de este accidente, pues obviamente hubo pérdida por impacto del vehículo en un accidente vehicular. Hubo algunos daños a terceros, en el caso de daños de vehículos que fueron estrellados por este automotor, y algunos daños en la integridad de personas que iban en el interior del vehículo, es decir, gastos médicos que tuvieron que ser cubiertos. Entonces acá la pregunta de fondo es, ¿quién tuvo la culpa? ¿Fue que el conductor hizo una maniobra mala y posteriormente del choque se cayó el volante?
En ese caso, pues, ¿quién tiene que responder? Pues la empresa que opera el vehículo. ¿O fue que el volante fue el que falló y por lo tanto se quedó el conductor sin dirección? En ese caso, como estamos hablando de 2 meses después de la operación, claramente es una deficiencia de quien vendió el vehículo. Es decir, o está en diseño, o está en el ensamble, o está o está en el montaje, que generaron alguna deficiencia que desencadenó una falla que no debería ocurrir. Claramente es un caso de una falla que ni siquiera se contempla en un proceso de diseño. No debe ocurrir. Un vehículo no se puede quedar sin dirección. Entonces, al hacer la inspección de la superficie de fractura que encontramos acá en nuestro volante, pues lo primero que salta a la vista es esto, que hay marcas de playa y marcas racha. Cuando veamos fractografía, pues vamos a ver de que eso es claro indicio de que probablemente esta fractura fue progresiva y que se dio mediante el mecanismo de fatiga. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que claramente el volante se cayó antes de que ocurriera el impacto. Es decir, en servicio se fue fatigando producto de las cargas de dirección que debe aplicar el conductor y llegó un momento en que se desprendió el volante y por lo tanto el vehículo se quedó sin dirección. Entonces, claramente, como consecuencia de este informe, quedó claro de que quien debía asumir las responsabilidades por los daños a terceros y reposición del equipo fue la empresa que vendió el vehículo, ya que las deficiencias o están en el diseño o en la selección del vehículo o en el montaje o modificaciones que han realizado. En este caso, el operador del vehículo no tuvo ninguna incidencia. Entonces, este es un caso, un ejemplo de análisis forense. En cuanto a metodología, pues básicamente es la misma del análisis de falla convencional, solamente que se le agrega un ítem adicional al informe en la cual se comentan pues las consecuencias del análisis forense, de si aplica o no alguna cláusula o si aplica o no algún término de garantía. Bien, entonces esa sería la presentación sobre la metodología general de los mecanismos del análisis de falla de los elementos mecánicos. Y ya empezamos en las siguientes sesiones pues a ver algunos ejemplitos de algunos casos de análisis de falla en donde se puede ver con más claridad cómo se aplica esta metodología. Muy bien, entonces gracias por su atención.